Cuando consideramos la idea de emigrar a otro país, los motivos pueden ser muy variados y va a depender de la situación personal de cada persona. Puede ser por tener nuevas experiencias, puede ser para cambiar la calidad de vida o por simplemente generar y tener más ingresos salariales. Por lo general, los latinoamericanos tenemos cierta tendencia a elegir algunos países que son los más comunes entre nosotros. Pueden ser Estados Unidos, algunos países de Europa o Australia y Nueva Zelanda, que en este último tiempo estuvieron dándose a conocer muchísimo con sus visas Working Holiday. Obviamente que hay casos excepcionales, como algunos países de Medio Oriente como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que en estos últimos tiempos con sus ofertas salariales se han dado a conocer muchísimo entre los países de Latinoamérica. Principalmente ahora que se está viviendo el Mundial, se aproxima las fechas del Mundial, entonces requieren de muchísima mano de obra para lo que son los hoteles y turismo. Ahora bien, a primera vista estos países comparten ciertas características entre unos y otros. Las características pueden ser la calidad de vida, la seguridad, los ingresos salariales o el idioma también es un factor. Esto obviamente que es a grandes rasgos, pero hay casos obviamente en donde tenés países que tienen muchísima calidad de vida, pero los salarios son muy bajos, como es el caso de Portugal, por ejemplo, que es uno de los países de la Unión Europea donde el salario es el más bajo. O el caso de Estados Unidos, donde es uno de los países donde el salario es el más alto, pero la calidad de vida no siempre es la mejor. Ahora bien, ¿y qué países de Latinoamérica consideramos los latinoamericanos para emigrar? Obviamente que siempre se va a tratar de elegir un país que esté mejor que el nuestro. En mi caso, por ejemplo, que yo soy de Argentina, probablemente siempre voy a considerar un país que tenga una economía mucho más estable, porque en Argentina actualmente tenemos una inflación que es de un 78,5% interanual, lo cual es muchísimo y se vuelve insostenible un país con esa inflación. Entonces, en mi caso personal y para los argentinos, siempre vamos a tratar de elegir un país que sea estable, que tenga ese factor económico como importante y que sea lo suficientemente bueno para poder elegirlo. Obviamente que esto es un factor solamente que tenemos en cuenta los argentinos, por ejemplo, que es la economía, pero tampoco tenemos que dejar de lado a la hora de elegir un país otros factores como es el desarrollo humano que tenga ese país, la calidad de vida, la economía, por supuesto, como ya lo mencioné, y también la estabilidad política y social que tenga ese país. Bien, es por eso que en este video te voy a brindar los 5 países de Latinoamérica que a mi criterio son los más aptos para emigrar si querés tener una mejor calidad de vida, una mejor condición actual y obviamente que proyectar a futuro. Muchos de los datos que voy a mencionar a continuación son fuentes que encontré en internet y que están basados en datos científicos y de organismos internacionales que dan a conocer estos valores para el público en general. Así que voy a estar dejando las fuentes en la descripción del video. Bueno, voy a comenzar por Brasil, que es el país en donde estoy viviendo actualmente, y les voy a contar un poco los datos de Brasil y por qué yo lo elegí principalmente. Bueno, básicamente Brasil representa la 10ª economía mundial al lado de Estados Unidos, de Japón, al lado de China, al lado de Rusia, al lado de un montón de países que son potencia hoy en día económica. Hay un informe de Startup Link que considera a Brasil como el país ideal para el desarrollo de startups. Y Brasil en este contexto ocupa el primer lugar de Latinoamérica, o sea que es el país de Latinoamérica con mejor ambiente de desarrollo para las startups. Además, junto con México, Brasil fue uno de los países que en este año 2022 obtuvo la mayor cantidad de inversión en startups. En términos de IDH, o sea de Índice de Desarrollo Humano, Brasil ocupa el puesto número 87 a nivel global. Es una posición bastante alejada, pero teniendo en cuenta de que este ranking se hizo post pandemia, muchos países que estaban en posiciones muy altas bajaron a consecuencia de la pandemia, por supuesto.
De todas maneras, hay que también aclarar de que Brasil viene un poco en picada en cuanto al IDH, pero no es, digamos, un factor bastante negativo porque está dentro de los parámetros normales de IDH mundial. Además de todo esto, Brasil forma parte del BRICS, un conjunto de países que representan una gran cantidad, un gran porcentaje de la economía mundial. En el BRICS forman parte Brasil, por supuesto, Rusia, India, China y Sudáfrica, por eso el nombre de BRICS. Así que bueno, con estos datos más o menos les ilustré un poco cómo es Brasil, cómo está posicionado a nivel mundial y a nivel económico. Acá realmente Brasil tiene muchísimo potencial, tiene muchísimo para dar para el mundo, así que es un país que siempre es bueno tenerlo en cuenta a nivel económico. Obviamente que tiene sus problemas y sus situaciones como cualquier país de Latinoamérica, pero a nivel económico realmente es un país que es bueno para hacer negocios, para hacer inversiones. Segundo país, vamos con Chile. Bueno, lo que hay que destacar de Chile es que en los últimos años se colocó en el 42º lugar del índice de desarrollo humano en el mundo, lo cual es muy alto, está muy bien posicionado para ser un país de Latinoamérica. De esta manera, Chile se convierte en un referente en lo que es el índice de desarrollo humano y de esperanza de vida en lo que es Latinoamérica. Los salarios mínimos en Chile oscilan aproximadamente entre los $410 americanos y se posiciona en el segundo lugar de la región de Sudamérica después de Ecuador, que ocupa el primer lugar, por supuesto. Hay un informe a nivel global que mide el nivel de transparencia de cada país. Obviamente que esto va a estar afectado directamente por la corrupción, ¿no?, que tenga el país, que tenga o que no tenga el país. Y Chile se posiciona en el lugar número 27 en este índice de transparencia a nivel global, lo cual es muy bueno y es el segundo lugar que ocupa en Latinoamérica, o sea, es un país muy transparente. Y otro dato a destacar es que mantuvo esta posición respecto a años anteriores, o sea que desde el 2020 aproximadamente hasta este año mantuvo su posición número 27, o sea que siguieron las mismas políticas de transparencia en Chile, lo cual es súper positivo para un país latinoamericano que no sea corrupto, lo cual es algo que todos esperamos algún día. Bueno, y vamos con el tercer país. Vamos con Costa Rica. Bueno, lo más curioso de este país es que es el único país del mundo que no tiene fuerzas armadas. Es muy loco esto, porque pensarán de que todo es paz y amor en Costa Rica, que no hay violencia, que no hay inseguridad, que el Estado no necesita de fuerzas armadas para defenderse de invasiones exteriores, también para mantener la seguridad y la tranquilidad social. Bueno, y la decisión gubernamental de Costa Rica de eliminar las fuerzas armadas comenzó en el año 1948 después de una guerra civil que hubo en el país. Lo que hizo el gobierno, y para mantener a la población, a la gente tranquila, digamos, y que le genere una cierta confianza en el gobierno, fue eliminar las fuerzas armadas de ese país. De esa manera el país se pudo desenvolver de manera política mucho mejor. O sea que el motivo principal por el cual hasta hoy en día no tienen fuerzas armadas es, primero obviamente, por la eliminación de las fuerzas armadas para generar un clima de confianza en la población, pero también porque nunca fue necesario para el país contar con una fuerza armada. O sea que ya pasaron muchísimos años, más de 50 años, que este país no tiene fuerzas armadas, lo cual es muy curioso. Dato de color: seguramente toda esta situación de que no tiene fuerzas armadas Costa Rica haga que este país se vuelva el más seguro de Latinoamérica, porque de hecho ocupa el primer lugar de un informe internacional que mide la tranquilidad y la paz que hay en ese país. El informe se llama Global Index Peace y es un informe reciente que les voy a estar dejando
las fuentes en la descripción del video para que lo vean, que bueno, Costa Rica ocupa el primer lugar de Latinoamérica en ese ranking. Vamos con el cuarto país, vamos con Panamá. Bueno, Panamá queda en un lugar estratégico del mapa geográfico porque queda en Centroamérica, es decir, queda a mitad de camino de lo que es Sudamérica y Norteamérica. Entonces digamos que la posición que ocupa Panamá es muy estratégica a nivel de negocios, por así decirlo. Otra de las curiosidades que tiene Panamá es que su moneda oficial es el dólar americano. Y lo que trató de hacer el gobierno de Panamá es estabilizar económicamente el país para que no dependa tanto de una moneda nacional y sí más bien de una moneda americana que por supuesto que es mucho más estable. Panamá representa una economía súper estable, súper abierta para el mundo y que también es un gran aliado de Estados Unidos y de nada más y nada menos que de Estados Unidos, que es una de las grandes potencias del mundo. Y que bueno, yo creo que también un país cuando tiene mucha relación con Estados Unidos, como que también adopta la cultura americana como tal. Así que es lo poco que sé de Panamá, lo poco que pude investigar, pero siempre está, cada vez que busco país de Latinoamérica, siempre me salta Panamá por algún motivo y yo creo que tiene que ver por esta dolarización que tiene de su economía y que también, bueno, por supuesto que tiene muchísimos contrastes como cualquier país de Latinoamérica, pero más allá de eso es un país que siempre busca la prosperidad y a progresar, digamos, e insertarse en el mundo y no aislarse, que eso es lo que nunca hay que hacer. Así que lo pongo en el puesto número 4, pero bueno, espero que ustedes también, si me pueden ayudar en los comentarios sobre mi información que sea de utilidad para otras personas sobre Panamá, me vendría buenísimo. Vamos con el quinto lugar y el último, y me parece que es el país que para mí de acá a un par de años va a crecer muchísimo. Va a crecer muchísimo y es vecino de Brasil y es vecino de Argentina. En el puesto número 5 lo puse a Uruguay nomás. Les voy a hablar un poco sobre Uruguay porque es un país que está tan cerca pero tan lejos a la vez, digamos, porque yo viví toda mi vida en Buenos Aires y nunca fui capaz de conocer Uruguay, que queda ahí nomás, es cruzar el Río de la Plata, pero le voy a dar datos, o sea, datos de Uruguay. Lo más destacado de Uruguay es que ocupa el primer puesto de Latinoamérica en índice de transparencia, después le sigue Chile. O sea que a nivel global Uruguay está en el puesto número 18 a nivel transparencia, o sea que es un país cero tolerante a la corrupción, básicamente. Eso es algo que a mí me encanta porque es la base para el progreso de cada país, eliminar la corrupción. Ese es un dato que es súper importante a la hora de considerar un país para emigrar. Además de eso, digamos, lo más destacable también de Uruguay es que, por supuesto que ocupa el puesto número 1, pero se posicionó en este lugar después de varios años, o sea que mantuvo su posición con el pasar del tiempo, lo cual es súper favorable y también da a entender de que la política de Uruguay y la situación actual de Uruguay es lo suficientemente estable como para poder proyectar irte a vivir a Uruguay. Obviamente que hay que destacar también de que a nivel costo de vida Uruguay es bastante elevado. Eso sí, o sea, yo no conozco Uruguay, pero cada vez que hablo con gente que conoce Uruguay me dicen de que a nivel turismo para ir a conocer es bastante caro. Pero ¿saben qué? La realidad es la siguiente, creo yo, y es que uno siempre la calidad de vida la tiene que pagar. O sea, yo por ejemplo hoy en día estoy viviendo en el sur de Brasil, que es uno de los lugares más seguros y más tranquilos de Brasil, y acá el costo de vida es mucho más elevado, pero la calidad de vida también es alta. Entonces
siempre uno de alguna manera tiene que pagar la calidad de vida que está teniendo. Entonces es lógico de que Uruguay sea un país caro para conocer, para visitar y para vivir, pero también tenés a un país que es súper transparente, cero corrupción, estable, abierto al mundo. eh, Está al lado de gigantes económicos como Brasil, como Argentina, que en el último tiempo no anduvo muy bien, pero digamos representa bastante, se podría decir, para lo que es Sudamérica. Entonces es un país que también, que me estoy olvidando casi, que no tiene una población muy grande. O sea, creo que son casi 3 millones los uruguayos. No es tanto, no tengo el número exacto, pero rondan los 3 millones. Y la realidad es que son muy pocos para, digamos, llevar un país que se posicione tan bien a nivel económico. Así que mis felicitaciones para los hermanos uruguayos. La verdad que hay que admirarlos y hay que imitarlos en un montón de aspectos, así como también los países que ya mencioné, que hacen cosas muy buenas para poder, digamos, prosperar dentro de Latinoamérica con lo difícil que es. Así que esas son mis palabras para Uruguay y para los países que ya mencioné, por supuesto. Conclusión, vamos con la conclusión que es, digamos, lo más importante. ¿Qué se puede tomar de toda esta información que brindé? Cosas buenas, cosas malas. Y la realidad es la siguiente. Muchas cosas van a depender de la situación actual en la que vos te encuentres, ¿sí? Y también qué es lo que proyectes, qué es lo que vos querés. Si por ejemplo querés conocer el país porque te encanta el idioma, te encanta la cultura, te encanta toda esa parte histórica, obviamente que está perfecto. Pero uno cuando quizás también piensa en emigrar, lo piensa para progresar, para estar mejor de lo que está en la actualidad, ¿verdad? Y yo creo que los países de Latinoamérica, por lo general, no son los más estables a nivel político y social. Eh, Siempre los países de Latinoamérica, por lo general, tienen un buen pasar de unos 5 o 10 años, pero después tienen problemas sociales, como sucedió con Chile, por ejemplo, hace unos cuantos años que hubo un estallido social en Chile y que en ese momento no se sabía lo que iba a pasar. Es un ejemplo. Hoy en día Chile está bastante bien posicionado, pero está esa sensación de que los países de Latinoamérica no suelen ser muy estables a nivel político, lo cual hay que tenerlo en cuenta y hay que ser conscientes de eso. Ahora bien, ¿vale la pena emigrar a un país de Latinoamérica? Y la respuesta es depende. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Sí, porque siempre está bueno salir de tu zona de confort, sea donde sea. Si vos estás en una ciudad de la cual estás aburrido, estás cansado, querés cambiar tu rutina, querés hacer otras cosas, siempre lo ideal es no irte a otro país, no necesariamente irte a otro país, sino que salir de ese lugar, salir de esa ciudad e irte a otra ciudad nueva. Si es a otro país que te puede dar mayores oportunidades, mucho mejor, mucho mejor. Pero lo ideal siempre es salir de tu zona de confort y que vos te puedas renovar, que puedas hacer nuevas cosas, que te reinventes básicamente. Entonces por ese lado siempre es positivo salir de tu país y de tu zona de confort. ¿Y por qué el no? Por el motivo por el cual lo expliqué. Generalmente los países de Latinoamérica no son los más estables con el paso del tiempo. Entonces, si vos realmente querés emigrar, y aparte que también emigrar en familia es otra cuestión, porque si uno emigra solo y quizás no tiene hijos, es un poco más fácil encontrar lugares y pensar en un futuro, digamos, con calidad de vida y demás. Pero si estás con hijos, quizás uno lo tiene que pensar un poco más. También me parece muy importante pensarlo en frío. ¿Por qué? Porque si uno se deja guiar por las emociones, no va a tomar decisiones correctas. Va a tomar decisiones por pura emoción y que después pueden llegar a ser un problema. Entonces, siempre hay que pensarlo en frío y basarse en los datos, en las estadísticas,
en las experiencias de personas que ya están en ese país. Es muy bueno también hablar con alguna persona, tener algún conocido que ya esté en ese país y te cuente la realidad de ese país. Porque quizás por los medios de comunicación y por ahí las redes sociales existe mucho la idealización de un país y cuando llegas al lugar es algo completamente diferente. Así que bueno, gente, si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse, que eso me ayuda un montón. La verdad es que toda esta información espero que les sea de utilidad y bueno, si les surge alguna duda, alguna consulta, voy a estar siempre a disposición para ayudarlos y poder continuar con un debate o con una charla sobre estos países de Latinoamérica que los podemos llegar a tener en cuenta a la hora de emigrar. Así que bueno, gente, nos vemos. ¡Chao!